¿Cuándo decidiste que querías estudiar periodismo? Yo siempre supe que quería dedicarme a contar historias, pero pensé, bueno, ¿quiénes son mis referentes? Digo, ¿qué personas escucho? ¿Quién me interesa? Y dio la casualidad, bueno, este es periodista, este es periodista. Claro, yo decía, me gustan este periodista. Dije, chao, periodista. ¿Es un proceso creativo o algún ritual en cuanto a la escritura? Sí, escribir con alguien es muy interesante entender qué quiere decir esa persona. Esa persona lanza una idea o consigna y yo soy quien le da forma. Para llegar a eso hay que preguntarle, bueno, pero ¿qué querés decir? ¿Cómo lo querés decir? ¿Qué no querés decir? Entonces ese es como un proceso interesante de escritura. ¿Cuál fue la experiencia más graciosa, tensa o surrealista que vivieron en el momento de investigar? Nos pasó en una entrevista que nos echaron. ¿Viste cuando el aire se corta con un cuchillo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simposio, un programa de conversación entre estudiantes, pero también con profesores, profesionales y emprendedores. ¿Cómo les va? El día de hoy estamos con Lucía Russo, una estudiante próxima a recibirse de la licenciatura en periodismo. Junto a cuatro compañeras llevan adelante una plataforma que se llama Investigación en Curso, donde publican e indagan sobre temas en la provincia que no son muy vistos. También publican otras notas e investigaciones de algunos profesores y estudiantes, y Lucía se encarga de la investigación y la edición de estas notas. También es pasante en una materia de periodismo. Todo esto con 23 años. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contenta porque porque me diste el espacio, no solo para hablar de mí, sino también para mostrar el trabajo que hago con mis compañeras. ¿Querés agregar algo más que haya quedado fuera? No, para nada. ¿Cuándo decidiste que querías estudiar periodismo? Eh, yo en un principio no arranqué como mi primera carrera en periodismo, sino que hice un año de artes audiovisuales en la UNA, que es una universidad de Buenos Aires. La hice virtual, pero en ese momento era post pandemia. Eh, y no me gustó. ¿No te gustó? Porque yo siempre supe que quería dedicarme a contar historias, pero entonces lo más próximo, digo, lo primero que pensé, dije, bueno, soy cineasta, las cuento audiovisualmente, Claro. escribo, A ¿no? una película. Grabo, claro, hago un El documental. séptimo arte. Exacto, entonces hice un año, hice algunas materias así de comunicación, me acuerdo bien introductorias, semiótica, me acuerdo. Em, y me di cuenta que no era lo mío. Entonces, después ahí dije, bueno, ¿qué hago? Y yo siempre pensé, bueno, ¿quiénes son mis referentes? Digo, ¿qué personas escucho? ¿Quién me interesa? Y dio la casualidad, bueno, este es periodista, este es periodista, ¿Y este quiénes son? también es periodista. Podés nombrar los del momento. En Ahora, ese momento me acuerdo que me gustaba mucho, está cuestionado hoy, pero igual la respeto muchísimo, me gustaba mucho Julia Mengolini, me acuerdo que Julián yo seguía Mengolini. mucho lo que hacía. Futurock. Sí, en ese momento que fue como el primero que me acuerdo que hizo, no streaming, pero sí que transmitía por YouTube y que tenía ese formato de no solo de radio, sino también video. Sí. La seguía mucho al Pepe Rosenblatt también. Me gustaba mucho María O'Donnell. eh, También una periodista que falleció que se llamaba Sandra Russo, no es pariente mía, ¿Ya? ojalá, que también era escritora, ella estuvo muchos años en 678 en un momento. Entonces, claro, yo decía, me gustan este periodista. Dije, chao, periodismo. Y Pudiste así estudiar acá periodismo. estoy. Está bien. ¿Qué recomendación le das a alguien que quiere estudiar periodismo o a mí como estudiante de periodismo? Que la vocación no es un llamado. Esa cosa de, estoy dudando con mi vocación, realmente quiero esto, no lo quiero. O sea, es como algo que se va construyendo, no es un llamado que te cae de repente una iluminación de Dios, sino que la vas construyendo. Yo me siento siento mucha más pasión por lo que he estudiado y por lo que he hecho, que todavía es muy poco. Después, con el tiempo, Sí. siento mucho más eso ahora que apenas empecé la carrera, entonces para alguien que recién está empezando y que la está dudando y eso es algo que quizás le impide avanzar,
no importa. La vocación es algo que se construye con el oficio y con la experiencia. Está bien. ¿Tenés alguna... ¿Qué fue la materia que más te marcó, que más te gustó? ¿Algún profe en particular de la Ay, me universidad? acuerdo mucho la primer materia que cursé, o sea, mi primer día de clases fue en comprensión y producción de textos. Ajá, Me acuerdo que nos dieron géneros discursivos, tranqui, como para arrancar. Tiraron esa que yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? sí. Y conforme fue pasando el año y nos daba más contenido, me acuerdo que dije, eh, creo que fue la primer materia que me introdujo como a la reflexión, no solo textual, que fue como que esa, Sí, ¿no? Cuando hablan de la construcción del sujeto, del ego, bueno, del, eso del uso de, del lenguaje. Sí, me acuerdo, me gustaba mucho cuando lo leí, dije, ay, claro, esto es pensar. mira, Cuando leí La corriente de Benveniste, sí, que habla del que en todos en los lenguajes, todas las lenguas de todo el mundo, el lenguaje siempre se organiza en torno al yo. Siempre hay un yo, por ende hay un vos, digo, es como esa organización dialéctica que tiene el mira, lenguaje. Me acuerdo que yo dije, wow, qué locura. Me acuerdo que yo después al año siguiente fui pasante de esa materia y le dije a la profe Fabiana, le dije, ay, a mí me encanta Benveniste, me encanta cuando lo explican todo, me encanta leerlo. Y ella me dijo, claro, es que son filósofos del lenguaje, mira. piensan el lenguaje y ahí es como que terminas de entender, claro, algo tan cotidiano como es el lenguaje, se lo puede reflexionar de tantas formas y hay que tener capacidad nomás, hay que Sí. tener voluntad e interés, pero esa materia me marcó. Sos pasante de periodismo gráfico. Sí, Sí. ¿Qué hacen ahí? hace 2 años. Hace O sea, dos este es el segundo año mira, que la hago. consecutivo. Sí. Em, bueno, la materia se enfoca en... em, es muy práctica, como es un taller, tiene una parte teórica, pero se hace más hincapié en la parte práctica. El objetivo es que la gente que entra a esa materia salga con una base para las competencias de redacción, Ujú. no solo periodística, en general también. Entonces, siempre la propuesta es escribir según cada género periodístico, son noticia, reportaje, ¿no? Sí. Crónica y entrevista. em, y después está buena la dinámica porque cada uno comparte su producción y entre todos debaten a ver qué aspectos podrían mejorar o qué quizás, no sé si errores, pero qué cosas a perfeccionar se pueden identificar ahí. Entonces es como que aprendes no solo vos que sos el que está Sí. compartiendo eso, sino el otro que es el que Ahí va mi pregunta. ¿Recomendás reflexiona. ser pasante como para afianzar más los Obvio, conocimientos de una sí, materia? Sí. re, de una. Mira. La súper recomiendo porque además no solo podés hacer una pasantía en docencia, o sea, participar de las actividades de la cátedra, de las clases, sino también en investigación. En el marco digo, La producción de necesitas conocimiento. claro, entonces buscas un director que sea un profesor de alguna cátedra dentro del área que a uno le interese, planteas un tema y obviamente es una investigación adaptada a un nivel de formación de un estudiante que todavía no Sí. titulado, quizá un estudiante de los primeros años. Y eso está muy bueno. Yo tengo una compañera mi compañera Isabela, con la que trabajo en nuestro Ujú. medio, ella me acuerdo que hizo una pasantía en investigación y me acuerdo yo la acompañé a un congreso en San Juan, me acuerdo que viajamos. Mira. Y está muy bueno, te meten digo, si uno quiere después tener experiencia docente, es un re primer acercamiento. Y además Sí. es un primer gran paso para tu trabajo final, porque vos Obvio. podés ir produciendo a lo largo de tus 4 años de carrera algún tema que ya sepas que te interesa y te apasiona un montón, y ya llegás a cuarto año, Claro, más holgado en cuanto a tu trabajo así, final. y listo, Sí. tenés una idea. Se ve que al final no es una pregunta, sino una reflexión. Esta materia de periodismo gráfico te acerca mucho más al trabajo de un periodista que no es lo que las personas normales piensan, que es un periodista atrás del micrófono, sino alguien que
está en la redacción, escribe, se toma el tiempo de investigar y de encontrar un tema para que él considere que pueda ser de interés para la sociedad con fines informativos. Em, Eh, ¿Acerca más o menos al periodismo, a la producción escrita? No sé si va por ahí, porque, a ver, los formatos van a cambiar siempre. Hace 30 años esto era una radio, hace 20 años esto era en un estudio de tele, y ahora es así. claro, y ahora es Em, un canal de YouTube. claro. Sin embargo, la producción del lenguaje, la producción escrita, digo, ¿no? El uso del lenguaje em, y el conocimiento del lenguaje no solo está en el periodista que está en una sala de redacción escribiendo a máquina o esa Sí, imagen así muy romántica que uno ve con un cigarrillo. el Ciudadano Kane. En una, claro, esa imagen que uno tiene así medio de los años 50. Está en todo. Digo, el saber administrar el lenguaje no solo te permite escribir, te permite hablar, te permite comunicarte, te da una competencia, una capacidad que es muy valiosa, porque uno sigue al periodista que mejor, que más capacidad tiene para explicar Te hace libre. el lenguaje, saber del lenguaje, Sí. usarlo, sí, claro. Es la única forma de organizar todo lo que está acá. Sobre investigación en curso, ¿cómo surgió el proyecto y cómo lo financian? Eh, bueno, el proyecto en realidad surgió, eh, estábamos cursando con mis compañeras, con Mari, con Isa y con Winnie, una materia de tercer año que se llamaba Organización en Medios. Que para aprobarla, el trabajo final integrador, teníamos que armar una propuesta de una organización que tuviese fines culturales, Ajá, de producción cultural. Em, y al mismo tiempo estábamos cursando periodismo de investigación, otra materia, ¿no? Y ya estábamos metidas con nuestro tema de investigación, una problemática ambiental que venía sucediendo en la provincia, una cuestión de contaminación de olores. Eh, y estábamos remetidas con ese tema, entonces para hacer ese trabajo dijimos, che, pensemos una plataforma que esté destinada a publicar investigaciones, porque así en una de esas nos da la posibilidad de publicar nuestra investigación y también habíamos visto que compañeros de años anteriores tenían trabajos que estaban muy buenos y eran muy vigentes. sí. Eh, Tanto como para publicarlo. claro, porque, bueno, lo que nos fascinaba en ese momento y siempre, que lo que tiene fascinante el periodismo de investigación es que todas las producciones siempre son actuales, no perecen, no se pudren, porque por ejemplo, lo vemos con libros que salen todo el tiempo de investigaciones periodísticas históricas. Por ejemplo, no sé, los libros que hace la María O'Donnell, tipo de Aramburu. Hugo el Conadamón, los Exacto. espías rusos, por Bueno, ejemplo. son cosas que han pasado hace muchos años, sin Sí, embargo, es tan denso el trabajo y hay tanta producción detrás que nunca va a dejar de ser interesante. Entonces, no caducan, ese como decías no vos. caducan. Entonces, ese era como nuestro punto a favor. Mira, Dijimos, vamos a publicar esto que se puede haber hecho hace 5 años motivación, y claro. siempre va a ser interesante y la gente lo va a leer igual. Sí. Y es un Em, problema que persiste, sí, porque yo, y, yo como ciudadano de San Luis, cada tanto siento olor a mierda en la calle. y te acordás de Y nosotros. me acuerdo, la Nelly, Donovan. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, ¿ves? Son temáticas que nunca pierden actualidad. Es como que la actualidad en el periodismo de investigación corre por otro lado. No tiene que ver con una cuestión de inmediatez cronológica, sino... bueno, ustedes motivadas por esto, por las investigaciones, em, ¿cómo los introdujeron los profes? ¿Les dieron un trabajo para hacer? ¿Les acercaron una plataforma, Bien, sí, un bueno, nosotras proyecto? ya habíamos presentado ese trabajo final en Organización en Medios, que fue donde se nos ocurrió primero esta idea. Se la habíamos mostrado al profesor Pablo Oro, por justo él es Sí, el profesor responsable de periodismo de investigación, le dijimos, che, hicimos esto, no sé, para mostrar nomás.
Y se ve que se quedó pensando y al tiempo nos mandó una convocatoria de una organización que se llamaba Sembra Media, que se llama, que hacía una convocatoria nacional de estudiantes de periodismo que tuviesen proyectos periodísticos digitales. Y con mis 3 compañeras, con Mari, con Winnie y con Isa, nos metimos, nos inscribimos, pasó un mes que presentamos nuestra idea y de repente nos enteramos que nos habían elegido entre 5 grupos de todo el país. Dijimos, Mirá, claro, pasaron todas las etapas, todos claro, los pobladores. primero tuvimos creo casi 10 encuentros virtuales así como de capacitación que nos proveía esta organización. Ujú. Em, y después de esa capacitación teníamos que presentar junto a esos otros 4 grupos que habían sido elegidos, nuestra idea, como venderla, ¿no? Sí. Hicimos eso, estábamos re nerviosas. Y a las 2 semanas por ahí nos cuentan que habíamos ganado esa selección y que ahí nos iban a proveer una beca de financiamiento. No, una beca no, porque la beca se remunera. ¿Cómo es? No me sale la palabra. Bueno, un primer financiamiento, una Ujú. inversión Una que hacía inversión. esa organización con nosotras. Así que. ¿Cómo es trabajar en grupo? ¿Cómo se dividen las tareas? Y encontrar un grupo, porque todo el tiempo hacemos en la facultad, me refiero, en cada materia, em, vamos juntando grupos, pero para hacer un proyecto tan grande tiene que haber algún tipo de vínculo, a ver, como de congeniar, Ujú, ¿viste? Decir, bueno, vos te encargas de esto, yo me encargo de esto, y vos te encargas del otro, pero a la vez las tres hacemos un poquito de esto. claro. ¿Cómo encontraron ustedes ese balance? Porque nos conocemos mucho, entonces Sí, sabemos cuál es la fortaleza de la otra y las debilidades también nuestras. Entonces asumimos cada tarea en función a eso. A mí las chicas me delegaron, y gracias a Dios, la tarea de adaptar investigaciones de otros chicos a adaptar en el sentido del lenguaje, no en la escritura. em, entonces esa es la tarea de edición que yo hago ujú, y después de redacción en cuanto a producciones nuestras. Si bien es un proceso que está monitoreado por todas, la que tiene la primera palabra, porque la palabra final la tenemos todas, nos la dividimos, sí, soy yo. de una. Pero porque es la facilidad que yo tengo. Después Winnie, que ella es muy creativa y tiene mucha visión más de diseño. Ella arma placas, em, ella elige los colores para cada investigación porque nos gusta que tenga como un tema. Distintivos, Claro, por sí, ejemplo, la que hicimos de salud era celeste, turquesa, porque sí, de es una. lo que uno asocia. Sí. Entonces ella se dedica a eso, gestiona también las redes sociales porque ella también tiene como es una cuestión de Facilidad, me visión, gusta, sí, sí, mira, sí. sí. Después Isabela es la que dirige. Ella, como es muy prolija y es muy organizada, nos dice, bueno, mañana tenemos que hacer esto, esto, así. Ella también está a cargo de cuestiones de. Marca la agenda. Ella marca la agenda, exactamente. Ella está con cuestiones así de finanzas. Ella maneja muy bien el Excel, lo tiene reentrenado, entonces Qué bueno. se dedica a eso. ¿Cuál es o sea, tenés un proceso creativo o algún ritual en cuanto a la escritura cuando tenés que redactar? Sí, escribir con alguien. Si sé que es algo que voy a hacer en conjunto, escribir con alguien, porque es muy interesante, para mí, ¿no? Entender qué quiere decir esa persona. Ese es como el método, ¿no? Sí. Estar escribiendo con alguien, esa persona lanza una idea o una consigna y yo soy quien le da forma. Pero para llegar a eso hay que preguntarle, bueno, pero ¿qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? ¿Qué no quieres decir? Entonces ese es como un proceso interesante de escritura, Y, trabajar en conjunto. y fuera de lo académico, más a lo personal, ¿vos escribís? Tipo, pues yo escribo, por ejemplo, cuando estoy saturado, escribo cosas. Catárticamente. Sí, yo Sí. también.
Ajá. Mirá. Pero es distinta la Es escritura ahí, distinto, sí, porque al ser catártica no tiene estructura. claro. Vos lo lanzás así y vos no lo lees Sí. después, ¿o no? Algunas veces, capaz que sí. Masoquista, bueno, yo no, Ok, porque no me lo banco. está bien. Sí, Eh, me pasa lo mismo, pero bueno, hay veces que se revisitan los cuadernos. sí, yo no lo hago, no sé, yo quedé ahí. Pero cuentos, algo de No, ficción narrativo, nunca nada. he probado, no me Mira, animo. mira, Siento que hay que ser valiente para escribir algo así. para la ficción. Sí, es mucho más difícil porque es muy abstracto. Mm. Es mucho más abstracto que escribir de la realidad. Volviendo al proyecto de investigación, eh, con tus compañeras, ¿cuál fue la experiencia más graciosa, tensa o surrealista que vivieron en el momento de investigar? Eh, cada vez que tuvimos que pedir información que es pública, Sí, es decir, son bienes públicos, son de todos, eso aparentemente la gestión pública no está enterada de eso. Eh, entonces ahí siempre pasan situaciones bizarras que uno se tiene que reír porque si no te indignas. Nos pasó en una entrevista que nos echaron, casi que nos echan, no puedo decir a quién. ok, Em, Era una persona que no era un funcionario, sino una persona que trabajaba para un organismo público. Sin embargo, esta persona había hecho declaraciones públicas sobre, bueno, una cuestión de ahí de la investigación. Entonces le pedimos una entrevista a esta persona para repreguntar eso que había dicho públicamente, que nos diera más detalles. Es común, digo, si sí. vos decís algo públicamente, es lógico que la gente espere que amplíes eso. No estábamos preguntando Claro, cosas. Es lo hizo pertinente. en una rueda de prensa, algo así. Claro, es lo que suele pasar. Bueno, estábamos preguntándole a esta persona sobre que no estábamos poniendo en duda lo que esta persona había dicho, sino simplemente exigiendo que ampliara un poco más. Bueno, al parecer esta persona no lo entendió así, Sí, entonces se indignó y cortó así la entrevista rápido y como que no nos dijo váyanse, porque no, claro, pero... pues aparte estábamos grabando, pero sí vimos, viste cuando el aire se Sí. corta con un cuchillo, se ¿Y alguna públicamente. otra más? Bueno, un montón. Cuando hemos pedido, bueno, nosotros estuvimos trabajando con información que nos la proporcionaba la Secretaría de Ambiente, porque el problema que estábamos investigando, que era de contaminación odorífera, que se llama, em, que era por un campo, una empresa que tenía un corral donde engordaba al ganado, no estaba en buenas condiciones sanitarias e infraestructurales, por ende eso repercutía en la ciudad, tanto acá en la ciudad de San Luis como en Juana Coslay, con el tema de que se generaban malos olores. Y por Sí, una que cuestión del viento, bueno, elevan las temperaturas. por una cuestión de las temperaturas también que agravaban toda esa situación, bueno, la gente sufría a cierto horario y en ciertas Esa condiciones contaminación. una ola de olor horrible. Bueno, entonces tuvimos que pedir mucha información a la Secretaría de Ambiente que casualmente, y no sabría decirte por qué, es un organismo muy hermético. Eh, también no digo, esto lo sé no solo por nuestra experiencia, sino por de otras personas que conozco que me han contado, eh, no están muy dispuestos a dar mucha información y si lo hacen es bajo un trato muy ríspido. Sí, o a cuentagotas. Claro, como te doy esto, no me vayas a pedir más, ¿eh? Ujú. En- entonces sí, tuvimos creo que 2 semanas yendo casi todos los días a pelear. Y después cuando estábamos entrevistando a una persona, que este sí era un funcionario de esta secretaría, me acuerdo que entró la persona que coordinaba prensa ahí del organismo y nos interrumpió la entrevista, me acuerdo, sí. Y empezó a Claro. decir, no, esto ustedes no lo pueden preguntar porque esto ya está explicado en documentos que les hemos compartido. No se Claro, entiende. sacándose leyes de Sacándose protocolos, protocolos. porque No, no. leyes hay. Ujú. Hay leyes nacionales, hay leyes provinciales y hay leyes, ordenanzas municipales.
sacándose órdenes. Em, pero sí, pasa mucho, es muy común en la provincia. San Luis no es una provincia transparente. ¿Qué importancia tienen los contactos a la hora de llevar adelante una investigación? Más que los contactos, la disposición con los contactos. Si entras con una sonrisa, buena cara y haciéndote el que sabes poco, más de lo que sabes, Uf, ahí te estás dan re todo. bien. Y vende mucho decir soy estudiante, De una, porque la gente piensa que como soy estudiante no sabe nada, o claro. que no estás en la temática o que no estás en En el el trabajo. rubro, claro, no sabes cómo Entonces, funcionan las relaciones de poder, no sabes claro, cómo nos tratamos, cómo nos entonces manejamos, cuando se dan entonces, cuenta que uno como estudiante está muy interiorizado en sabe, el sí, tema, ahí es gracioso. de una. Así que sí, buena cara y hacerse el tonto. ¿Qué desafíos crees que te esperan en la investigación ahora acá en San Luis? En futuras investigaciones. Eh, yo creo que no muy distintos a los que Siguen ya siendo nombré. burocracia, digamos. Claro, trabas burocráticas, sí. Ujú. Es, ¿Y cómo es cómo es el presente y el futuro de la investigación acá en San Luis? eh, el presente es muy reducido. ¿Mm? Claro, no Eh, hay muchas investigaciones. no, porque tampoco hay mucha demanda de ese tipo de producciones Mm, por parte del público. La gente está más acostumbrada a consumir periodismo, esto no solo en San Luis en general, como algo rápido. Es como, salgo a la mañana, veo las 5 noticias de la tele y me voy a laburar. sí, o lo que me aparece en Instagram Claro, o bueno, y ya estoy con y me eso, quedo con eso. estoy re bien. Bueno, un desafío que vos decías también es ese, llegar, poder apelar a al interés de ese público que es bastante A difícil. que puedan leer toda la investigación de No solo una, leer, sin que les interese, de una. primero. Entonces ahí hay que entrar, primero la selección de los temas, tienen que ser muy cercanos a la gente. Ujú, Em, y además, la investigación también tiene que servir para responder a preguntas que todos nos hacemos. De hecho, nosotras siempre cuando hacemos reels presentando las investigaciones, generalmente empezamos con preguntas. de una, Eh, ¿Has sentido malos olores? ¿Te acordás de la pandemia? No claro, sé, ¿usaste alguna vez Uber? Digo, por nombrar algo. sí. Porque son preguntas que llegan a la gente, ¿no? ¿Qué Ese pasa con esto? ¿Qué onda esto? es un gran desafío poder llegar al hombre a pie, como se le dice, con las investigaciones, que se interese genuinamente, Claro, para poder producir más eh, y poder generar una ciudadanía un más poco más informada. informada. Ocio y tiempo libre, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa el ocio en tu vida? El no hacer nada por no hacer nada. ¿Se puede no hacer nada hoy por hoy? Em, y bueno, esto lo hablamos en la primera entrevista con Mateo sobre, dijimos, lo situamos en esta sociedad individualista, productivista, Ujú. pero también lo marcamos en salud mental y cómo es importante tener ocio. Yo, por ejemplo, mi ocio lo empleo en ir a cerros, ir a los Valles de Piedra, subir, bueno, el Cerro de la Cruz no, pero ponerle subir el Cerro de la Cruz, e ir a diferentes saltos. Eso me gusta y yo lo tomo como ocio. O leer un libro, también lo tomo como ocio. Ver una serie quizás, también lo tomo como ocio. ¿Vos tenés? Es que para mí el ocio hoy por hoy no No, no entra existe, en tu como vida. que ya desde por sí la línea entre el trabajo y el ocio está muy difusa. Hay gente que trabaja desde la casa. Sí, Hay gente, vos ahora esto también para vos es una forma de trabajo. claro. El que Bueno, es un poco de está, ocio también, pero sí, sí, pero sí, sí. no sé, donde hay esfuerzo para mí hay trabajo. Entonces es muy difícil encontrar el ocio, definir el ocio en la vida, ¿no? En el día a día. Leer un libro para mí no es ocio, es, no es un trabajo tampoco, es una forma de consumo, de Mm, cultura, de sí, acercamiento a la cultura, que eso a la vez es una forma de obtener un capital, que es la cultura general.
Entonces, para mí es raro el ocio. Yo leer un libro sí me encanta antes de ir a dormir, pero no es ocio. De bola. Mirá, Ver está una bien. película, hermoso, la pasas bien, pero no es ocio. ¿Qué sí sería ocio? Hacer nada, ¿Un pero no domingo en existe. familia? No, ¿No? tampoco es ocio. No, ¿Tampoco es ocio? no, son lo recreativo, porque no sé, siento que ocio también tiene como una connotación muy negativa. Para mí no. Para mí es necesario para mantenerme en equilibrio y poder ponerle todas mis energías y mi atención al trabajo, que sería, bueno, ir a la universidad, entrenar Ujú. quizás, hacer estas cosas. Pero para eso yo necesito estar al pedo cada tanto, Sí, irme a caminar 16 kilómetros sin prestar atención al celular y simplemente estar caminando y existiendo. Eh, y eso es muy importante. Y yo lo veo como ocio a eso. yo lo veo como formas de Entretenimiento. recargar, más pesimista, de Sí. recargarte para después ser más productivo. Ok, bueno, Entonces no hay chance que para mí sea ocio. Ojo, que no sea ocio no significa que no sea disfrutable. sí, Em, pero ¿qué lugar ocupa el ocio en mi vida? Todavía lo estoy buscando. ok. Es un lugar de búsqueda. ¿Tenés algún ritual, algo que haces para desconectar de la facultad y del trabajo? Em, siempre que estoy con mi grupo de amigos, Ujú. es como que em, todos estudiamos carreras distintas, aparte todos tenemos intereses muy distintos, entonces todo lo que hiciste un lunes de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, no importa si estoy hablando con Claro, mis amigos fuera de la universidad. em, entonces ahí yo creo que desconecto. mira, claro, te podés nutrir o hablar de Sí, cosas que no tengan nada que ver o sobre que no vos tengan ni nada que de ver, o que ellos, incluso tengan que ver, pero sin la presión de sentir que estoy hablando con alguien que va a saber más que yo, que va a juzgar mi conocimiento. Entonces, ok, está bien, es una pares, estar forma. con pares, Sí, de buena. y que vengan de distintos lugares. ¿Y qué consumís en tu tiempo libre? Eh, ¿Música? ¿Ves series? ¿Lees libros? consumo cultura. ¿Consumo cultural? Eh, ¿Tiempo libre? Ah, ¿qué es eso? ¿Quién es? Sí, no, música todo el tiempo. Sí. ¿Qué bandas escuchás La, no, soy el últimamente? verdadero escucho de todo. Sobre todo. No, Pero hay cosas que no me gustan, me parecen horribles, pero lo último, que hoy, por ejemplo, a la mañana entraste a bañar y pusiste un tema. eh, hay... Ay, ¿qué escuché hoy? Ay, no me acuerdo. Ay, no sé, bueno, pero para... Babasónicos, conociendo Rusia, Bueno, Babasónicos sí. Música, es que también hay música para escuchar y música de ruido de fondo. de una. Que música de ruido de fondo no digo Sí, que sea... ¿Cuál? Parcels, ruido de fondo, te la recomiendo. Bueno, vale. Babasónicos es re banda de ruido de fondo. Mm, Folclore también, eso es un gran ruido de mira, fondo. Sí. Pero cuando lo escuchás como música para escuchar, sí. decís, ah, de Bueno, una. yo preparando el parcial para historia argentina y americana, Un saludo a Larari. un saludo al Yarao Alarari. Lloro. Eh, estaba leyendo sobre la revolución obrera, Sí, no sé si se llama así, sí, sí, de revolución acá obrera. en Argentina. Sí, y mientras leía las corrientes anarquistas y quién era reformista y quién era más revolucionario, Ajá. estaba escuchando a Atahualpa Yupanqui. O sea, ¡Ay! ¡Re! sí, 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 sí. y entiendo el sentimiento. Sí, 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 de de una. música Sí. de fondo. Chábame, es re música de fondo para mí. Yo cuando sé que estoy hasta las manos, cuando me pongo la Mira, playlist de Chango Espacio, mejores éxitos. Sí, sí, el chaqueño, grandes éxitos, ahí porque estoy, pero y hasta acá, hasta el culo. con Sí, sí. el poncho. Preguntas preguntosas. Puedes extenderte todo lo que vos quieras o responderlas rápidamente. Depende de vos. ¿Cuál es la noticia reciente que más te interesa, que más te llamó la atención y por qué? La del muerto. En una provincia del norte, Tucumán, Sí, estaban velando a un chico, la familia, estaban en la sala velatoria, se ve que habían reconocido mal el cuerpo
Y entró el chico y apareció y dijo, hola, estoy vivo. Y bueno, fue noticia Nada que ver. nacional, salió en todo lado, creo que fue la semana pasada, no sé cuándo fue, pero esperando la carroza, dije, por Dios, esto es Rarísimo, cine, esto es cine. definitivamente. Sí, esa me encantó. Mira, rara. Después la de que se apuñalaron por una tortita, Uh, esa fue en Chaco, me parece, por mira, una torta frita. Eran dos hermanos que estaban peleando por una torta frita y uno lo apuñaló al otro. de una. A mí la que más me interesa tiene que ver con Expert y sus vínculos con el narcotráfico. Ay, esa es buenísima, sí. Bueno, vienen. Bueno, Eh, la denuncia que hizo Grabois, se la recomiendo, muy buena. en Radio con Vos. Sí. Sí, eh, salió creo que, no sé si fue ayer a la mañana, que estaba hablando con Tenenbaum y puede ser, pero ahí, sí, subía a su canal de YouTube también. Y anoche estuvo en Blender, en los martes de Mamartes, en el programa de Tomás Rebord, también contando sobre todos estos vínculos que tiene el señor José José Luis Luis Espert Esper, con el narcotráfico, con... bueno, fue abogado, defensor no me sale el de, nombre de bueno, del que salió este Fred hombre. Machado, el abogado de Fred Machado, que Francisco Neto es El el abogado abogado de que Milei. domaba zurdos, lo Sí, el recuerdo domador de muchísimo. zurdos. Que ese La creo que fortaleza de tu agravio representa la presenta debilidad de tu argumento. momento. Claro. Estuvo en el duende. Estuvo en... Yo lo seguía, Qué Francisco frase, Neto. Yo ¿eh? decía, qué capo Francisco Neto. Y ahora digo, no, la puta madre. Pero Esto ahora es. creo que fue funcionario. Creo que llegó a funcionario, ¿puede No, ser? me No, parece que no. mentira. Creo que ahora es abogado de Milei Es en abogado de la Milei. causa. ¿Cuál Eh, de todas? bueno, no sé en qué causa, pero sé que es abogado Sé que De sí. Milei y estaba en el mismo estudio que es Pagnolo. Pagnolo relacionado Sí, a Andís, 3% y bueno, que era el abogado de Milei. sí. Em, Así que ahí hay toda una trama de... Otra cosa es, hay una diputada, o sea, este Fred Machado tiene prisión domiciliaria en el sur, en Vietnam, y la casa en la que está este chabón, no recuerdo el nombre del chabón, después ponemos un mapita acá de las relaciones. La casa donde está él es de un amigo de él, Ujú. y ese chabón es esposo de una diputada de La Libertad Avanza. Muy No bueno. No. es increíble, es Pero increíble. No es que puede aparte ser. es tan burro, es tan obvio como el esquema de corrupción que vos decís, chicos, laburen más y mejor. O sea, hasta yo puedo armar un Un sistema de esquema corrupción de más corrupción. sofisticado. Bueno, Eh, ya los condenaron a bastantes de esta banda narco en sí. Texas. Y bueno, ya pidieron la extradición del señor Fred Machado, pero los jueces argentinos no se la dan. Ay, vos Así diciendo que noticias re esa... serias. Y yo con la. No, cuando No, entró porque el lo muerto, apuñalaron con cuando lo una apuñalaron por tortita. una tortita. Ahí tenés, digo, eso ¿Qué es lo otra que más? al contenido que uno le queda, ¿no? Tenés para redimirte una más si querés hacer. O no, pero No, son la que graciosas. más repercutió, yo creo que fue la noticia del año, el 3%. Los Sí. audios. Fueron 2 semanas de que Uf. sirvieron la De olla. rosca política, Pero sí, fue increíble los audios de Karina de estar en Twitter. bueno, no, sí. Ay, por Dios, qué mal que habla esa mujer. Sí, No. Encima esa. fue un acto lo No, peor de yo todo digo es que los pasó audios, toda una los que semana. grabaron en Sí, Casa Rosada, que habla no, sí, de sí. Martín Menem. Bueno, pero salieron todo en una semana, tipo, ponele, un martes hicieron un acto en Junín, afuera los esperaban Gracias por diciéndoles, poner lo que hijos de tienen que puta, poner. gracias de una. Muy Después, bueno. miércoles salen los audios. Un jueves van a Tucumán, creo, o a Salta, no sé, a... No, a Salta no fue. A una provincia a apoyar a un candidato, viaja Karina Milei y Martín Menem en el avión y están sentados en el lugar número 3 no sé, Ay, ay, sí, que además los abuchearon, onda, estaba Iñaki Gutiérrez también, sí, la eh, Pepona. la Pepona. Después, el otro viernes salen en Lomas, creo que en En Lomas de Lomas de Zamora, Zamora, sí. que le tiran piedras. O sea, tuvieron una Y semana después negra. Y después hicieron un acto otro acto era en Moreno, en Moreno. en Moreno. Que ahí fue que salió ese video que está
Milei experta arriba de una camioneta y justo pasa una Claro, mamá con la a eso me hija refería, a eso me refería. Sí. y le grita corrupto y Bueno, lo otra cosa es insulta. que, bueno, referente a los vínculos de Spert, quien lo lleva, viste que Spert se va En en una moto, moto. sí, sí, Bueno, sí. esa moto es de un líder de la barra brava, de una barra brava. Sí, él Es es un verdad líder que de había barra. dicho eso, me parece, pero creo que eso lo Qué había locura. contado él. No sé, creo que no. Eso creo que había salido, bueno, no me acuerdo. Bueno, además de los autos que utiliza, que eran de Fred Machado, Sí, y cómo aumentó su patrimonio en los últimos 3 años a partir de... sí que tenía Bueno, un ¿cuál fue su... departamento en Sí, no sé, Varela, en Becar Vale. 786% aumentó eso. ¿Cuál fue su defensa? La defensa del señor José Luis Espert. No, no, no. Fred Machado no me financió a mí, financió al partido. Yo no lo promocioné, Promocioné, lo lo difundí. difundí. No. Y se suman, y se suman. Bueno, volvemos. Bueno, la fuerza de tu agravio. ¿Tenés alguna obsesión? Em, no sé. Ay, no sé. TikTok. Es más una adicción. Sí. Obsesión, ¿qué vendría a ser obsesión? Algo de lo que no puedes parar de pensar. Yo en su momento me obsesioné con crear esto, por ejemplo. Ajá. Y me iba a dormir y pensaba todo el tiempo en esto y estaba Ah, bueno, una merendando y obsesión pensaba en ahora eso. puede ser, estamos con una amiga, con Mari, también compañera mía, estamos investigando un tema que tiene que ver con accidentes viales, Ujú. tanto en la provincia como en el municipio. Queremos ver cuestiones también como de, eh, como es inversión en obras públicas, en Sí. señaléctica. Yo vi que, o sea, el mes pasado creo que vi 2 accidentes Hubo muchos, sí. Igual ha bajado el índice en en la comparación Avenida a en España. 2021. Uno en la Avenida España en Chacabuco y otra Avenida España en Mitre. Bueno, en el centro pasa, hay muchos Muy seguido. accidentes. Sí. Entonces sí, podría decir que Está creo bueno, que mira. esa es mi obsesión del mes. Mira, está bueno, Accidente de es tránsito. interesante. Sí. ¿Cómo te ves de acá a un año y medio? Eh, y ojalá haciendo lo que me gusta, que es investigando, pero sin presiones de estudiante. Ujú. Espero ya, pues ya no ¿Estás voy a estar recibida? cursando más, entonces no voy a tener presiones de, mañana tengo un parcial, tengo un TP. No. Em, y usando toda esta experiencia para dar un salto grande, ya con un título y ejerciendo ya ¿Te gustaría seguir a la realmente. provincia o emigrar No, me gustaría irme, sí. sí, a Buenos Aires, a Córdoba, Eh, Santa sí, Fe? a alguna ciudad. Ujú. ¿Te Para, gustaría ir a alguna ciudad? Está bueno, está bien. Yo pienso lo mismo, está bueno. Vi un mapa el otro día no sé si se dice así, pero el índice demográfico por provincias, en un mapa como de relieve, ujú. y bueno, claramente el mayor porcentaje está en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Después creo que en Rosario, después Córdoba, Tucumán, Bueno, sí. un poco el Pero norte. Tucumán me parece también por una cuestión geográfica, o sea, como que hay mucha población para el poco espacio que hay. Ajá, Me parece también como otra puede ser. variable. No así como pasa acá, que somos 500.000, creo que sí, 560.000 por ahí. Pero estamos muy centralizados primero acá San Luis Capital y después más al norte Al de norte, la de una. provincia. Ya al sur, como para el lado de La Pampa, Sí. nadie. Yo al sur no conozco nada, no fui Ah, yo nunca. tampoco. Santa Rosa, supongo que está al sur, ¿no? No sé, creo que sí. No tengo idea, no fui nunca. Pero sí, está como muy, muy concentrada la población, digo, para la extensión que hay en la Geográfica, sí. provincia, sí. Sí, cuando veía el map, cuando veía la investigación que hablaba sobre, o sea, que ponían imágenes geográficas de donde está ubicada la Nelly, la provincia, Ajá. y bueno, decía terrenos federales, Tierras federales, fiscales, sí. tierras fiscales. Nada, es un montón de extensión de tierra que Sí, igual está eso ahí. ya era más, sigue siendo Sigue dentro siendo de la igual de la ciudad, periferia, sí, pero dentro digo, del me refiero, departamento. Em, sí, en cuanto a tierras fiscales, igual se mueve, se va moviendo esa delimitación también, porque cuando vienen más productores.
Sobre todo que a veces se invierten, digo, en la provincia hay programas ¿cómo es? Los De chacareros. chacareros, de promoción industrial, digo, ahí tenés que sí o sí ceder territorio. Si pudieras entrevistar a una persona viva o muerta, o, bueno, te hago después una otra refería a lo mismo. Bueno, si tuvieras que entrevistar a una persona viva o muerta, ¿a quién entrevistarías? Em, ¿Y por qué? y así para nombrar a un referente del periodismo, no sé, por ejemplo, Rodolfo Walsh, Ujú. eh, le pediría que me diga qué pensás de ahora. Em, Que te haga una editorial. sí, que me haga tipo columna de opinión de cómo ve esto ahora. Y después otro referente también así del periodismo podría ser... eh, hmm, estoy pensando. No, yo creo que me quedaría con Rodolfo Walsh. Y ahora te hago la evolución de esa pregunta, que es clásico al también. Em, tenés que crear una mesa con tres referentes, vivos o muertos. ¿Del periodismo? No, de lo que vos quieras. ¿A quiénes tres elegís? Y elegiría un líder político y dos periodistas, Ujú, para que lo acribillen. Líder político, elegiría a Victoria Villarruel, ujú. porque no es una persona que hable mucho Sí. públicamente, es muy enigmática, algo está planeando para mí. Y la sentaría a charlar con Alconada Amón Ujú. y creo que con Tenenbaum, Un porque es Tenenbaum. bastante moderador. De una. Entonces evitaría que todo se vaya a las piñas. Última Y yo pregunta. sería testigo de todo eso. Yo Claro, vos estaría así, estarías viendo ahí. sí. Em, ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron? Y de mi mamá, la pasión por el estudio. Em, Mi mamá siempre fue muy estudiosa, siempre me inculcó eso. La lectura, sobre todo. ¿Alguien que quieras recomendar para un próximo episodio? Hay algún docente de, de periodismo. Podría ser Belén, Ujú. de Fundamento del Periodismo, Belén Dávila, la profe, que ella ha hecho eh, participó, hizo eh, mucho trabajo de militancia con respecto a la dictadura. Ujú. Ella es de una asociación de derechos humanos, participó mucho como querellante en los juicios de lesa humanidad acá en San Luis, así que hice una investigación también de uno de los desaparecidos acá en San Luis y es un personaje interesante. De una. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias, no, gracias a vos, por favor.